se tienen las siguientes semirreacciones: cloro gaseoso, ácido hipocloroso y cloro gaseoso, cloruro. Determinar la constante de equilibrio y determinar si el cloro gaseoso se dismuta. Ya. Ah, rayos, cierto. La anterior semana no hemos visto, bueno, sí, la anterior semana no hemos visto lo de dismutación, pero les he pasado en documento. Primero haremos ese, ¿sí? Un momentito. Primero haremos lo de dismutación. Ya, ya, aquí está. Un ejercicio de dismutación. No creo que no. Este es claro. Ya. El anterior habíamos quedado en este, pero lo vamos a hacer este como modo de ejemplo de dismutación y luego vamos al otro ejercicio. Y hay un tercer ejercicio más que lo he y vamos a, les voy a explicar cómo se hacía. Ya es rarito este ejercicio, bien rarito es. Un ratito sigue entrando gente, van a disculpar. Ya. Dice, calcular la constante de equilibrio para que se produzca la reacción teniendo las siguientes semiceldas: A oxigenada a agua y oxígeno a A oxigenada. Determinar si se produce dismutación. Inciso C, el potencial de la reacción cuando se alcanza el punto de equivalencia y el pH se regula a 5. Considerar potenciales estándar de 1,77 voltios y 0,68 voltios respectivamente. Y si es posible, chicos, ¿se acuerdan que la anterior les había dado una base para que puedan dar la vuelta a una reacción u otra? Es decir, siempre las celdas te van a dar, o ya sea una oxidación o ya sea una reducción. En este caso, como les había explicado, ya con la presencia de oxígenos podemos ver que se trata, por ejemplo, de una reducción, ¿no ven? Y abajo, lo mismo, ¿no? Es una reducción también lo de abajo. Entonces, una de las dos hay que dar la vuelta. Y les había dicho que la que van a dar la vuelta es el que tenga menor valor de potencial estándar, ¿no ven? El Inge, ¿qué les ha dicho? Ha hecho realmente ejercicios con este tipo de, con este tipo de mecanismos. ¿Les ha dicho algún análisis sobre cuál tienen que dar la vuelta y por qué? Aparte de lo que yo les he dicho, o no les dijo o no le han preguntado, aunque por chat respondanme, chicos. Mm, ok. Bueno, es que lo que sucede es que hay un ejercicio que él que resolvió y, y no tomó esa consideración. Yo tengo más o menos un análisis ya, pero vamos a ver, ¿sí? Perdón. Ahora sí. Vamos a hacer hasta aquí con el análisis que les he dicho. Vamos a dar la vuelta el potencial que tenga menor valor, ¿ya? Entonces, vamos a invertir ¿cuál? La segunda, ¿no ven? Perdonen, mi celular está otra cosa. Vamos a dar la vuelta a la siguiente, la segunda reacción. Y si damos la vuelta a la segunda reacción, obviamente en el primer paso tenemos que equilibrar la cantidad de hidrógenos y de oxígenos, o sea, masa y carga, ¿no? Entonces no es necesario en este caso multiplicar por ningún valor, ya que en la izquierda y en la derecha tenemos la misma cantidad de electrones, ¿ven? Entonces damos la vuelta, lo único que va a cambiar es el signo del potencial estándar 2 y sumamos las reacciones. ¿Con qué objeto? Con el objeto de hallar la constante de equilibrio, ¿no ven? Listo. Entonces la constante de equilibrio va a ser igual a ¿qué?
a mis productos entre mis reactivos. ¿Cuáles son mis productos? Es el agua líquida, el oxígeno que no está en estado líquido, está en estado gaseoso, y el agua oxigenada que está en estado líquido. Entonces, lo que podríamos poner aquí en esta constante de equilibrio en función de concentraciones son los que están en estado líquido, ¿no? El agua y el agua oxigenada. El oxígeno no, el oxígeno ¿qué es? Es un gas, ¿no? Y eso es lo que les había dicho la anterior. Se van a topar aquí también en algunos casos, en algunas reacciones con elementos metálicos, como el cobre metálico, o sea, que no tiene carga, o el hierro metálico, ¿no? Entonces, en estos casos se toma más o menos un análisis similar, porque ya no vas a trabajar con lo que es concentración de hierro metálico, por ejemplo, no. Solamente vas a tomarlo como actividad, ¿sí? Porque estos elementos ya están en estado sólido, ¿sí? Por tanto, se les considera con actividad, no con concentración, ¿sí? Entonces, cuando tú tengas eso de actividades de elementos metálicos o presiones de gases, como en este caso la presión del oxígeno, tú prácticamente desechas, ¿no? Este parámetro, por decir. ¿Por qué? Porque en esta presión, cuando tú tengas presiones, vas a tomar en las condiciones estándar, que sería una presión de una atmósfera, y lo mismo va a ser con las concentraciones de elementos metálicos, las concentraciones del aluminio metálico, del cobre metálico, todo siempre va a ser 1 molar, ¿ya? Perdón, la actividad va a ser 1 molar, ¿sí? Entonces, al final se va a simplificar, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación en Nernst, ¿no ve? Que les había dicho, esta ecuación que es igual a el potencial es igual al potencial estándar más 0,059 entre el número de electrones de la reacción de tu primera celda, ¿no ve? Que estás sin dar la vuelta a nada, esas dos, de esas analizas, por el logaritmo de que de tus especies oxidadas entre tus especies reducidas. Eso era, ¿no? Y listo, entonces para la primera vamos a ver que, por ejemplo, tenemos como especie eh, oxidada al agua oxigenada. Agua oxigenada y todo lo que tengas a la izquierda, ¿sí? Porque el agua oxigenada es lo que está, es la especie oxidada. Y todas las especies que estén con esta, en este caso a la izquierda, van a estar como especies oxidadas, ¿sí? El hidrógeno, por ejemplo, y el agua oxigenada. ¿Y qué tenemos como especies reducidas? Al agua, ¿no? Entonces el agua va a estar abajo. Y como si hay coeficientes que multipliquen a estos valores, pues tienen que ir como exponente, ¿no? Y es por eso que el hidrógeno tiene un valor de 2 y el agua tiene un valor de 2. Eso analizando la primera reacción. Ahora, para la segunda reacción es lo mismo, ¿no ven? Potencial va a ser igual a potencial estándar a 0,059 dividido entre 2 por el logaritmo de la especie oxidada entre la especie reducida, ¿no ven? A ver, aquí, ¿cómo te das de cuenta? En la segunda reacción, ¿cómo tú te das de cuenta cuál es la especie oxidada y cuál es la especie reducida? ¿Alguien me puede decir? Porque al final de cuentas tenemos el mismo número de oxígenos, ¿eh? ¿Cómo me doy de cuenta cuál es oxidado y cuál es reducido? ¿Alguien, chicos? Tu examen va a ser en unos días. O equivóquense. O bueno, no sé. Achúntenle. Cuidado que en su examen estén con esta duda. ¿Alguien? ¿Cómo me puedo dar de cuenta en mi segunda celda? En este, de ahí abajo. ¿Cómo me doy de cuenta cuál es mi especie oxidada y cuál es mi especie reducida? ¿Cómo me doy de cuenta? Tengo el mismo número de oxígeno. Ya. Mm, Se van a acordar pues de orgánica, ¿sí? Porque ya les explico más o menos cómo te das de cuenta en compuestos inorgánicos, ¿no? Con las cargas, ¿no?
Por ejemplo, si tú tienes hierro más 2 está pasando a hierro más 3 es una reacción de oxidación, porque su carga del hierro está subiendo, ¿no ves? De más 2 a más 3. Si bajaría de más 3 a más 2 sería una reacción de reducción, ¿ya? Entonces, en orgánica eso ya no se podía analizar porque los compuestos, bueno, los elementos a estudio como el carbono no tenían un estado de oxidación, ¿no ve? O digamos, ¿cómo tú te dabas de cuenta cuando pasabas, qué sé yo, de ácido acético a acetona, por ejemplo? Tienes mismo número de carbonos, pero ¿con qué estado de oxidación está trabajando el carbono? No sabes. Entonces, ¿qué es lo que tú analizabas ahí? ¿Se acuerdan? Analizabas el número de hidrógenos y de oxígenos. Y en este caso es lo mismo, ¿sí? Tienes oxígenos, pero tienen el mismo número de oxígenos a ambos lados. Entonces, lo que tú tienes que darte de cuenta es el hidrógeno. Que, a ver, por ejemplo, si tú estás pasando de un compuesto que tiene 12 oxígenos a 3 oxígenos, quiere decir que ese tu compuesto se está oxidando. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, estás yendo de contrario, en hidrógenos hablando? Ya no pasas de 2 oxígenos a 3 oxígenos, sino de 2 hidrógenos a 3 hidrógenos. Eso quiere decir que se está reduciendo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿ya? Como tengo presencia de hidrógenos en el agua oxigenada, esa va a ser mi especie reducida, ¿sí? Y el oxígeno solito va a ser mi especie oxidada, ¿ya? Y bueno, como está acompañado de los hidrógenos, esa también va a ser como una especie oxidada, ¿sí? Entonces, eso es lo que he puesto aquí también, ¿sí? Listo. Una vez que hemos realizado y aplicado las ecuaciones de Nernst, lo único que tenemos que hacer para la constante de equilibrio, que era la condición, ¿no ve? De que el potencial estándar 1 va a ser igual al potencial estándar 2. Son de los potenciales a secas, ¿sí? Estos potenciales, este se va a igualar con este, ¿sí? Entonces vamos a tener esto. Y lo que les había aconsejado paso era que ustedes ese valor que divide al 0,059 lo hagan desaparecer multiplicando por un valor. En este caso, ¿qué valor nos conviene multiplicar a todo? Un 2. Si yo multiplico un 2 por todo, voy a hacer desaparecer ese denominador. Vamos a tener esta ecuación, ¿sí? En la que, ¿qué es lo que podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es pasar a restar el potencial estándar 2 a la izquierda y el logaritmo que está a la izquierda pasar a la derecha con signo negativo. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Y aquí es donde voy a jugar con el argumento del logaritmo, porque como les había dicho anteriormente, el logaritmo es una resta en este caso, por tanto puedo dividir sus argumentos para reducir la expresión, ¿no ven? Entonces, si yo divido, es decir, si ese argumento yo lo divido, lo que voy a tener va a ser esta ecuación, ¿sí? Un momentito. En la que, ¿qué se simplifica? Los hidrógenos se simplifican y nada más, ¿no ve? Listo. Nos tiene que quedar igual que esta ecuación de equilibrio, ¿no ve? Esta constante. De alguna forma, en ese argumento, ya sea uno sobre constante de equilibrio o ya sea a secas constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al siguiente paso y vamos a hallar esta expresión en la que el argumento de mi logaritmo había sido igual que mi constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, hay un momentito, ¿sí? Ya, disculpen, chicos. Van a tratar de apagar sus micrófonos, ¿sí? Y no, yo lo voy a hacer. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. Estos valores, pero tienen que ser los de la primera ecuación, los que te da la celda, ¿no ves? Los donde tú recién vas a equilibrar esto, ¿sí? O sea, estos valores que tú tienes aquí, constante de equilibrio igual a 10 elevado a la 2 por la resta de los potenciales estándar, esos potenciales estándar tienen que ser estos potenciales sin haber dado la vuelta, ¿sí? Estos dos potenciales tienes que reemplazar, ¿ya? Porque si tú reemplazas estos dos cuando ya has dado la vuelta a uno, te va a salir algo erróneo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les estoy dando como mecanismo, ¿ya? Listo. Ahí.
Si tú reemplazas, vas a hallar que tu constante de equilibrio es un valor elevadísimo, ¿no? Y es una de dos, o tu constante de equilibrio te da un valor bien grande o tu constante de equilibrio te va a dar un valor bien bajo. Entonces, ahí es cuando tú analizas lo que es la dismutación. Para que exista dismutación se tienen que cumplir estos dos pasos, sí o sí, no se puede cumplir solamente uno. O se cumplen los dos o no se cumple ninguno. Entonces, para que exista dismutación, la constante de equilibrio tiene que ser un valor muy grande, ¿sí? Y tu potencial estándar total tiene que ser positivo. ¿Cuál es tu potencial estándar total? Es este, ¿sí? Cuando has sumado, ¿no ven? Ven aquí, este, tiene que ser ese positivo. Si es vivo, ya seguramente tu potencial estándar, bueno, tu dismutación no va a existir. Entonces, lo único que tenemos que hacer es analizar. Decimos, en el ejercicio lo que tenemos es un potencial estándar de 1,09 que es positivo y una constante de equilibrio grande, ¿no ve? Por tanto, existe la dismutación. Y lo mismo que habíamos hecho lo anterior, ¿no ve? Para el potencial en el punto de equivalencia. Estas dos relaciones, ¿de dónde salen? Salen de las dos reacciones que te da el problema, de las dos semiceldas. ¿Con qué relación? Con esta relación, ¿se acuerdan? Les había dicho. Con esto, ¿sí? Con estas relaciones. Con estas, que las estoy volviendo a subrayar. Con esas dos relaciones, este documento ya lo tienen, ya lo he subido, ¿sí? Es lo que vas a hallar aquí, ¿sí? Miren. Y con estas dos relaciones, lo único que tienes que hacer es o utilizar bueno, utilizas estas dos ecuaciones de Nernst nuevamente para el potencial en el punto de equivalencia es lo más aconsejable que hagas desaparecer nuevamente ese denominador, multiplicando por el valor que tú veas más conveniente, y sumar, ya que en este punto de equivalencia vas a considerar que tu potencial de equivalencia va a ser igual a tu potencial de tu celda 1 y esto también va a ser igual a tu potencial en tu celda 2. Es por eso que lo que tenemos aquí es esta ecuación. Al final la sumamos, ¿no? Multiplicamos por 2 haciendo desaparecer ese número 2 que hace, este número 2 que divide ambos y sumamos las dos ecuaciones obteniendo lo que tenemos aquí abajo. 4 por el potencial en el punto de equivalencia va a ser la 2 por el potencial 1 estándar, más 2 por el potencial estándar 2, más 0,059 por el logaritmo. Ahora, nuevamente, como son logaritmos, lo único que vas a hacer es, ¿qué es? Es sumar los logaritmos. Por tanto, es una suma de logaritmos, sus argumentos se pueden multiplicar. Y si se dan de cuenta, es lo único que está sucediendo, se están multiplicando. ¿Qué va a pasar aquí? Se van a simplificar las aguas oxigenadas. Y bueno, ¿qué va a pasar con el agua? Pues al agua no se lo tomo en cuenta, ¿no? No se la tomo en cuenta, porque bueno, está siempre, nunca se la toma en cuenta el agua, ¿sí? Entonces lo único que tienes que hacer es analizar, pues, qué es lo que te está sobrando, y por lo visto aquí lo único que sobra, ¿qué es? Los protones. Entonces, ¿de dónde voy a hallar yo ese valor para reemplazar los protones? No lo puedo dejar en función de eso. El problema me da un pH, ¿sí? El problema me da un pH. Me dice el pH es 5, entonces eso quiere decir que me está dando la concentración de protones prácticamente. O si quieren pueden jugar ahí, ya que tienen un ritmo de hidrógeno, de alguna forma al llegar a pH, porque pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Y eso es más o menos lo que he hecho aquí, miren. Ese logaritmo que es de hidrógeno a la cuarta, el 4 lo he bajado a multiplicar, ¿ya? Y ¿qué más he hecho? Lo he multiplicado por un negativo, era entonces menos logaritmos de concentración de protones, pero menos logaritmos de concentración de protones es pH. Es por eso que aparece ese negativo ahí, ¿sí? Este negativo. Y ya reemplazamos los valores y hallamos el potencial del punto de equivalencia, ¿sí? Y ya estaría resuelto. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro entonces?
Listo, gracias, Lenny. Ok, entonces haremos. ¿Están cansados? Porque si es que no están diciendo nada. Podríamos hacer directamente el ejercicio de. A ver, y haremos directo eso porque están muy calladitos. Quizás están muy cansados. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que ha entrado súper extraño en el anterior semestre. ¿Sí? Ya, ese no. Es, ah, ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí. Porque ya, este es el examen, sí, a ver. Si mal no recuerdo, este ha sido su examen, su segundo parcial o su tercer parcial final. ¿No? Es que saben, el anterior semestre se ha reducido a dos parciales, ¿no ven? Entonces, el primer parcial han dado todo hasta, o sea, era actividad, solubilidad, ha sido base hasta titulación y desde redo, complejos, constantes condicionales, diagramas logarítmicos ha sido su segundo parcial. Y si mal no recuerdo, está en su segundo parcial. ¿Ya? Te los voy a leer. Dice, una muestra de 0,3284 gramos de latón que contiene plomo, zinc, cobre y estaño se disolvió en ácido nítrico. El precipitado de óxido estánico trahidratado eh, se filtró y lavó. El filtrado y las aguas de lavado se diluyeron a 500 ml. La titulación del plomo, zinc y cobre en una alícuota de 10 ml de esta solución previamente amortiguada necesitó 37,56 ml de EDTA, 0,0025 molar. El cobre presente en una alícuota de 25 ml se enmascaró con tiosulfato. Luego, el plomo y el zinc se titularon con 27,67 ml de la solución de EDTA. Se utilizó ion cianuro para enmascarar el cobre y el zinc en una alícuota de 100 ml, necesitándose en esta titulación 10,80 ml de la disolución de EDTA. Determine el porcentaje en masa de los cuatro metales que compone el latón. ¿Cómo hubieran hecho esto, chicos? O sea, no les estoy mintiendo, este es su examen del anterior semestre. Y como les digo, un ejercicio similar no lo hice yo, la verdad. No lo hice yo, menos el INGE, ni en el tercer parcial, ni en el segundo, es que yo ni siquiera sé en qué parcial podría acumularse este ejercicio. Pero de que algún genio lo podría llegar a hacer, lo puede hacer, porque en sí los conceptos ya se los tiene bien claro, ¿sí? Solo que, bueno, en este ejercicio está un compuesto que no, ustedes no lo conocen bien hasta cuánto, digamos. O sea, el EDTA, ¿ya? El EDTA lo van a conocer bien en el tercer parcial, porque en el tercer parcial lleva lo que son los complejos, ¿ya? Los complejos, ¿qué son? Los complejos nada más son compuestos extraños que vienen de la reacción de un ion central ligandos, ¿sí? Entonces, el ion central normalmente es un ion metálico, ¿sí? Puede ser plomo, zinc, cobre, estaño, aluminio, así. Más a los que tienen valencia más 2 más 3 más 4 ¿sí? Eso es por ejemplo, el sodio no puede ser un ion. Quizás, pero no he visto complejos con él. Pero en sí, digamos, son precipitados sólidos de coloración característica normalmente los complejos, ¿sí? Entonces, el ion central normalmente, digamos, son ese tipo de elementos, ese tipo de iones. Y los ligandos vienen a ser los que les van saturando. En este caso, por ejemplo, uno de los ligandos más conocidos es el ETA, ¿sí? Esto ya a modo de avanzar el tercer parcial también, ya una introducción. Como les digo, nada raro que este ejercicio entre porque lo que aquí se ve es análisis de titulación, pero el EDTA es un poquito distinto, ¿sí? Es un poquito distinto.
Normalmente al EDTA, a ver, ¿dónde podríamos hacer? A ver, aquí está. Así se lo denomina el EDTA, ¿sí? Bueno, así. Hay otro que se llama DCTA. Es el mismo más o menos, solo que con una X se lo representa aquí. ¿Qué quiere decir ese 4 menos? Que tiene 4 cargas, ¿sí? O sea, el ácido del EDTA viene a ser ¿cuál entonces? ¿No? Ahora, ¿pero qué es lo que sucede? Porque este es un caso especial, porque vamos a ir analizando poco a poquito, ¿ya? Vamos a ir analizando poco a poquito. Ahorita por lo menos ya saben qué es EDTA, ¿sí? Y les voy a explicar qué es lo que sucede, ¿ya? Imagínense, ¿sí? Como les he dicho, no es siempre resolver y mecánicamente, no tienes que saber qué estás haciendo. Dice que tenemos una muestra de 0,3284 gramos de latón. ¿Qué es el latón? El latón es un metal, ¿no? Es una aleación. Y esa aleación dice que está compuesta por 4 elementos, en este caso el plomo, el zinc, el cobre y el estaño. Es decir, nos está pidiendo al final, ya bueno, ya lo hemos leído una vez, nos dice, determina el porcentaje de los 4 metales que compone el latón. Entonces, una forma, digamos, de las que se han complicado varios es que, por ejemplo, decían, debe haber un porcentaje de plomo, zinc, cobre, estaño y otra de impurezas. No, en realidad solamente estos 0,3284 gramos de latón contienen plomo, zinc, cobre y estaño solamente. Es decir, imagínense que todos son el mismo porcentaje aportan, entonces sería 25% de plomo, 25% de zinc, 25% de cobre y 25% de estaño. Y entonces solamente esos 4 lo componen al latón. Hasta ahí espero que se entienda. ¿Sí? Ahora dice, se disolvió en ácido nítrico. Estos 0,3284 gramos se han disuelto en ácido nítrico. Entonces, si lo han disuelto en ácido nítrico, algo ha debido pasar. Y según este problema, el enunciado nos está diciendo que el precipitado de óxido tetraidrato se filtró y lavó. Entonces, sucede que cuando nosotros estábamos en un botecito, teníamos ácido nítrico y le hemos echado toda esta masa de latón, el estaño totalmente ha precipitado, ¿sí? ¿En qué? En óxido estánico. Y por tanto, dice se filtró y lavó, es decir, este filtrado se lo ha separado por completo de esa solución de ácido nítrico. Y el filtrado y las aguas de lavado se diluyen a 500 ml. O sea, al final, con todo este bollo hasta los 500 ml, lo que te quiere decir es que de esos 0,3284 gramos, la cantidad que tenía de estaño se ha perdido en el precipitado y lo restante se han disuelto en 500 ml. Por tanto, en estos 500 ml, ¿qué es lo que estarías teniendo? Estarías teniendo plomo y cobre, ¿ya? Entonces ya te has deshecho, por decir de alguna forma, del estaño. Ahora te dice, la titulación del plomo, zinc y cobre. Aquí es la, chicos. ¿Cómo tú te vas a dar de cuenta de una titulación de metales? Normalmente, ¿qué titulamos nosotros? A ver, nosotros titulamos, qué sé yo, protoncitos, oxidrilos, esas cositas, ¿no? Ahora, ¿cómo titularíamos este o este en este caso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Es por eso el EDTA, ¿ya? Una cosa, y es por eso que también está aquí, es raro este ejercicio, es que lo que ustedes tienen que asumir son las cargas, ¿sí? Seguramente cuando nosotros teníamos este latón, cuando le hemos añadido ácido nítrico, todos nuestros compuestitos, el plomo, ya ha debido obtener una carga, el zinc también, y el cobre también. ¿Qué carga? La que se asume es que han obtenido una carga de +2, ¿sí? Toditas han obtenido esa carga, la tienen en común, ¿sí? Entonces, se está titulando, dice, ¿con qué? Con EDTA. Entonces, el EDTA, ¿cuál es? Les había dicho, es este. Y se va a titular con el plomo, con el zinc y con el cobre, que tienen estas cargas 2 más, ¿lo ven? ¿Se entiende eso, chicos? ¿O quieren que vuelva a repetir?
cobre 2, zinc 2. ¿Se entiende, Oxy? ¿Se entiende, no, chicos? Sí, se entiende, Oxy. Sí, la parte de que se cargan positivamente es cuando se le añade el ácido nítrico o siempre estaban cargados. No, no están cargados, pues están en estado metálico en el latón. O sea que probablemente están así en el latón, cobre 0. Pero cuando lo hemos acidificado, aparte de haber oxidado el estaño, seguramente les ha brindado una carga a estos compuestos. ¿Sí? Es por eso. Es una interpretación. Realmente no podrían, digamos, trabajar. ¿Cómo podrían titular un cobre metálico con EDTA? No se puede, ¿sí? Necesariamente tiene que tener una carga. Esa es una consideración extra que tienen que hacer, por eso les digo. Porque, digamos, yo lo he intentado. Puede tener otro estado de oxidación el plomo, ¿no ve? Más 4. Y el cobre también puede tener otro estado de oxidación, más 1. Pero si ustedes trabajan con esos estados de oxidación, no les va a dar algo coherente. No les va a dar un porcentaje del 100%, ¿sí? Les va a dar algo incoherente, ¿sí? Por eso, esa es una asunción. Ya es una asunción lo de la carga más 2. Ahora, otra cosa que bueno, no hay que asumir, es que esto se sabe, pero en este curso no se lo lleva, o no sé, yo no me recuerdo del Labo. Yo me acuerdo que del Labo solo era hallar cationes, ¿no ves? Decir, esta es la familia de los sodios, los potasios, ya el otro lado vamos a hallar otros cationes, ¿no ve? Añadiendo y jugando con el pH, pero digamos, nunca titulado con el EDTA, eso se hace en Quanti, ¿sí? Pero lo que les quiero decir, y esto sí se ve, esta parte sí se ve en Quali, es que el EDTA forma complejos, les he dicho, ¿no ven? Y por ejemplo, si vamos a hacerlo reaccionar con el cobre más 2, ¿ustedes qué creen que me dé? ¿Ustedes creen que me dé cobre 2 Y o ustedes creen que me dé este con amarillito cobre Y 2 menos? ¿Qué creen que me dé? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea? La primera dice Carolina. La segunda, Oxy. La segunda, Oxy. ¿Y por qué la segunda? Por Esa es la característica del EDTA, ¿sí? Es el segundo, el que está en amarillo, ¿ya? Y les voy a decir luego por qué se considera esto, ¿ya? Es que al final esto no representaría un compuesto estable porque está cargado, ¿no? Pero es que eso es lo que sucede. Cuando tú haces reaccionar un ion metálico como el cobre, en este caso, ¿qué más tenemos? Plomo y zinc, con el EDTA, la relación de reacción es 1 a 1, ¿no ven? Aquí ya no es 1 a 1 con este rojito, ¿no ve? Ya no es. Ya es una relación aquí 2-1, porque dos cobres se necesitan para que reaccionen con un EDTA. Pero la condición del EDTA, y esto es por eso que se utiliza como ligando, es que un mol de EDTA reacciona con un mol de ion metálico, ¿sí? Esto es importante en la consideración de la titulación, ¿ya? Se va a cortar, chicos, si falta un poquito nomás. Lo finalizaré y les pasaré otro link, por favor, y continuamos, ¿ya? Los 5 pasos preliminares. Chicos, ¿me escuchan bien?
Sí, Hola, Oxy. chicos. Sí, se le escucha. Listo, gracias. Ya, estábamos analizando, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué les estoy hinchando tanto con esto de la reacción? ¿Ya? Porque, ay, no, perdón. En este caso en específico, digamos, un mol de EDTA va a reaccionar con un mol de cobre, ¿sí? Eso es, en este caso con el EDTA se trabaja así y, por ejemplo, hay una confusión porque, por ejemplo, si trabajaríamos con equivalentes gramo, eh, si trabajaríamos con equivalentes gramos, sería distinto y se arruinaría el ejercicio, porque no es que 4 equivalentes gramo van a reaccionar con todos los equivalentes gramos, ¿sí? Por eso les digo esto, ¿ya? Más adelante vamos a entender, pero miren, aquí está planteadito, ¿ya? Aquí está planteadito, ¿ya? Vamos a ir paso por paso. Dice, una muestra, ahí está la muestra, ¿sí? Aquí está la muestra. Esa es mi muestra. Dice que que es de 0,3284 gramos, se le pone en ácido nítrico. Ahora, de este ácido nítrico va a reaccionar, ¿quién? El estaño. Y se va a formar un precipitado de óxido estánico tetrahidratado. Y en esos puntitos significan que están en forma de iones los otros 3 restantes del latón, que vendrían a ser ¿quiénes? El zinc, el estaño y el cobre, ¿sí? Perdón, el plomo, el zinc y el cobre, porque el estaño está yendo en el precipitado. Entonces, se separa prácticamente. Cuando te dice eso de se lava y se filtra todo eso, te está diciendo que se separa prácticamente. Se separa en cuanto dice que toda mi solución de 500 ml están contenidos de esta muestra, lo que resta de qué? De plomo, zinc y cobre, ¿sí? Y el precipitado está separado en otro lado, ¿ya? Ahora, de esta solución de 500 ml se empieza a trabajar. Y como les había dicho, en esta solamente ya hay 3 iones en estos 500 ml. Ya estos 3 iones se van a titular con EDTA. Ya les he dicho cómo, ¿no ve? Un mol de EDTA se va a consumir de cobre, de estaño y de plomo, ¿sí? Entonces, dice que primero se toman 10 ml de esta solución. Yo le he dicho solución 1 a los 500 ml. De estos 500 ml se toma 10 ml y bueno, no se hace nada, solamente se titula directamente. Y dice que estos 10 ml consumen 37,56 ml de EDTA 0,0025 molar. Luego, ¿qué más me dice? Me dice que después se toman otros 25 ml de esta alícuota, de estos 500 ml, perdón. Y ahora, lo que se hace, ¿qué se dice? Vamos a leer, ¿ya? Es después de esa parte. Dice, el cobre presente en una alícuota de 25 ml se enmascaró con tiosulfato. ¿Qué quiere decir enmascarar? ¿Alguien se recuerda o tiene una idea vaga de eso? Algo como recuerdo. Pero hablando en reacciones, en este caso, ¿qué significaría el enmascarar? Lo vuelve poco reactivo. Eso. ¿No? Es como que lo vuelve inerte. Lo que sucede es que el EDTA solo estaría titulando a quién, al plomo y al zinc, ya no al cobre, porque el cobre ha sido enmascarado. Luego, dice, se utiliza ion cianuro para enmascarar el cobre y el zinc en una alícuota de 100 ml, necesitándose esta titulación 10,80 ml. Entonces, lo que te estoy diciendo es que de estos 100 ml, por último, que se están tomando, se está volviendo a inerte a quién es, al zinc y al cobre, dejando a quién solamente, al plomo, ¿no ven? Al plomo en solución, y dice que ese plomo se va a titular con 10,80 ml de EDTA. ¿Cómo nos dice? Solamente nos dice EDTA, pues suponemos que es la misma solución que teníamos a un comienzo. Y listo. Ese es el planteamiento del problema. Parece feo, pero no lo es, sí, realmente es bonito. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo trabajarían? Bueno,
por lo visto, en este caso en específico, solo tendríamos que trabajar desde lo que tenemos solito al final, ¿sí? Es que al principio tenemos una masa con posiblemente 4 incógnitas, 4 masas, ¿no ven? ¿Por qué? Porque esos 0,3284 gramos lo componen plomo, zinc, estaño y cobre. Por tanto, sería algo así como masa de plomo más masa de zinc más masa de estaño más masa de cobre igual a 0,3284. ¿No ven? Entonces no podríamos atacar por ningún lado. Ahora, la titulación. Eso quiero que entiendan, ¿sí? La titulación. En la primera, ¿qué vendría a ser? Ya les he dicho, ya no es equivalente ese gramo con el EDTA, se trabaja con el mol. Es decir, concentración 1 por molaridad 1 va a ser igual a concentración 2 por molaridad 2. Ya no es normalidad, ¿no es? Entonces, esto será del EDTA y esto será de los metales, ¿sí? No sé, metales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la primera, ¿qué vendría a ser? Soy simplemente por análisis de ustedes. ¿Qué vendría a ser? Mi ecuación con la titulación. ¿Qué vendría a ser? Más o menos así, ¿eh? Algo así, miren. 0,0025 molar por 37,56. ¿Eso de quién es? Es del EDTA. Va a ser, perdón, igual a qué. Va a ser igual a qué. A la concentración de mis metales, ¿no ven? En el primer caso de los 10 ml, ¿cuánto tengo? ¿Qué metales tengo? Tengo concentración de plomo, tengo más concentración de quién, del estaño y del cobre, ¿no ven? Ya bueno, lo he anotado, pero en realidad aquí tendríamos 3 incógnitas, porque tengo 3 iones, en cambio aquí tendría 2 incógnitas. Y al final, en la tercera alícuota, solamente tendré una incógnita. Por tanto, ¿con cuál me conviene trabajar primero? Con la 100 ml, ¿no ven? Con ese me conviene trabajar primero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a trabajar con lo que tiene, con lo que solamente tiene el ion plomo, porque ese prácticamente directamente se puede hallar. Ahora bien, ¿ustedes creen que la concentración de esta solución 1, que tiene el plomo, el cobre y el zinc, cambiarán cuando se les pasa a estos? ¿Las concentraciones cambiarán? No, porque solo son alícuotas. Sí, no veo, o sea, no, en realidad, sean alícuotas o sean volúmenes grandes, las concentraciones no cambian, pues, porque en realidad en ningún momento el problema te está diciendo que se le aumenta agua, nada, eso en cuanti van a ver, se les complica. Aquí solamente te está diciendo que se toman las alícuotas y se las titula. Entonces, las concentraciones que tenemos de cobre, de zinc y en estas tres van a ser las mismas que tengo en mi solución madre. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Sí, sí. Listo. Entonces, lo único que tenemos que hacer, como les había dicho, es partir de mi tercera alícuota, de esos 100 ml, ¿ya? Es aquí, esta relación es la que les estoy explicando ahorita, ¿sí? Los moles de metal va a ser igual a los moles de EDTA, prácticamente, ¿sí? En otros casos, cuando por ejemplo se titule con un ácido al EDTA, ahí sí ya tendrías que trabajar con equivalentes gramos. Pero en este caso es una titulación de metales, ¿sí? Una titulación de metales. Entonces es con mol, ¿ya? Bien, entonces es lo único que tenemos que hacer. Estos 100 ml va a ser igual a qué? Dice que estamos ocupando 10,80 ml de EDTA, concentración 0,0025 molar. Y
va a ser igual a la concentración molar de plomo por cuánto de disolución dice que es, 100 ml, ¿no? Entonces, ahí hallo mi concentración de plomo, que es igual a 0,00027 molar. ¿Alguien puede corroborar este valor, chicos, por favor? Oxi, eso es. Ya. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos de concentración de plomo. Por tanto, ya hemos hallado la concentración de plomo que tenemos en esos 500 ml. Si ya tengo concentración de plomo y ya tengo mi volumen, podría hallar los moles de plomo. Y si tengo moles de plomo, ¿qué puedo hallar? Masa, ¿no ven? Entonces, la masa de plomo prácticamente ya la tengo, ¿no ven? Me faltan de los otros tres. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir recorriendo, pues. Ahora, si ya tengo la concentración de plomo, si se fijan en este segundo paso, ya tengo el plomo, ay, por cuánto puedo tener en cuenta, ya tengo el plomo, el zinc, ¿podría hallarlo? Podría, ¿no? ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a decir nuevamente para el EDTA, ¿cuánto dice que estoy ocupando? 0,0025 molar por 27,67 ml. Igual a que en este caso ya no va a ser solamente una concentración de un ion, va a ser una concentración de dos iones, ¿sí? En este caso va a ser el plomo y el zinc, ¿sí? Bueno, en realidad, si se dan de cuenta, eso de la carga es indistinto porque en realidad no juegas con equivalentes gramos, ¿sí? Juegas con lo que es moles, ¿ya? Entonces, ¿cuánto dice que es de volumen en esta solución? 25 ml. Listo. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Concentración de plomo y zinc. Ya les había dicho, las concentraciones van a ser las mismas. Por tanto, ¿qué es lo que podría hallar ahí? La concentración del zinc. ¿Sale eso, chicos? ¿Pueden corroborar también? ¿Qué es la concentración del zinc? ¿Sale esto? Sí, Oxi, está bien. Sí, Oxi, sale eso. Está bien, Listo. Oxi. Gracias, chicas. Gracias. Listo. Y si se dan de cuenta, en el tercero, ¿se haría lo mismo para hallar la concentración del cobre? Sí, ¿no ven? Ya lo van a revisar. Esto ya está resuelto aquí. ¿Sí? Está resuelto. Pero para corroborar valores, ustedes lo ven en su casa. Ya les voy a enviar el documento. Listo. Ya les había dicho, tenemos concentraciones, tenemos volumen total, ¿no ven? Porque en realidad lo que tenemos que hallar es el porcentaje de esa masa. Y de esa masa, el total de plomo, zinc, cobre y estaño están, bueno, el estaño ya no, de esos tres, el plomo, el zinc y el cobre, es en esos 500 ml, ¿no? En estos 500 ml están. Por tanto, ya tengo la concentración, ya tengo el volumen, puedo hallar las masas con sus determinados pesos atómicos de los elementos constitutivos del latón. Ahora bien, eh, solamente tengo que restar del total estos tres para que pueda hallar del restante. ¿Quién es el restante? El estaño. Ya, entonces una forma de darse de cuenta que ustedes están haciendo mal sería, por ejemplo, que la masa del estaño les dé un valor negativo, digamos, ¿no? Ahí estarían haciéndolo mal, pero no. Y listo, sacan porcentajes del total y dan estos valores, ¿sí? Estos valores. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a este ejercicio?
Ya. Sí. Sí, dime. Una pregunta. Dijo que en el momento de añadirle el ácido nítrico, íbamos a asumir una carga. Ajá. Sé que ahorita no estamos tratando con equivalentes Ramón, pero, o sea, tendríamos que asumir siempre la valencia más baja. No. No se entiende. Si ustedes ven bien el ejercicio, al final de cuentas no importa. Sí, no importa, porque no estamos trabajando con equivalentes gramos. Estamos trabajando solamente con mole. Si tuviésemos que trabajar con equivalentes gramos, ahí sí sería importante el estado de oxidación, pero por lo que hemos visto, miren, a un principio les he dicho que lo asuman, ¿no? Pero viéndolo bien, pues, no, a mí un poquito me ha costado analizar. Voy a volver a compartir un resultado. Perdón. Aquí está. Aquí está, miren. En ningún momento se trabaja con cargas. No es necesario, ¿sí? Entonces, cuando es LTA, ¿no? Si ya fuese otro compuesto o si ya estuvieses acidificando el LTA, ahí sí importarían los equivalentes gramos, ¿sí? Pero en este caso no. Entonces, a ver, por ejemplo, trabaja con plomo más 4 o, o cobre más 1, igual te va a dar los mismos valores porque en ningún momento ingresa los equivalentes gramos, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no entra, bueno, probablemente no pero ya por lo menos saben, ¿no? Este tipo de ejercicios como son, bueno, una idea general. Tan feo, miren, tan feo. Decir texto largo entra, pues. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna? Ya, me parece que no. Listo, chicos. Que les vaya bien en su examen y disculpen a las personas que no puedo contestar inbox, pero Redox, sí, ya lo subí. No, ya me he subido la práctica de Redox, el Flashroom. En realidad, solo van a ser 3 prácticas, un ejercicio de solución tampón, bueno, 2 ejercicios de titulación y 2 ejercicios Redox, o sea, 5 ejercicios en su parcial está, ¿sí? La práctica de ácido base que les había dado en el primer parcial no la voy a ir con porque me han presentado muy poquito. Bueno, esos poquitos sí les voy a dar un plus, ¿no? Pero tampoco lo han hecho bien. Así que bueno, practiquen, chicos. Yo creo que mm, eh, la titulación estudien, ¿sí? Porque eso es lo que probablemente vaya a entrar. Pues un ejercicio ha sido base sencillo. No hay donde perderse, chicos. ¿Cuál? Y está sencillito. De hecho, saquen buena nota en estos 2 parciales, porque el tercero ya son cosas nuevas, realmente. Ya son cosas nuevas y ahí sí es más complicado recuperar. En el primero tenían que sacarse cerca de 100, en el segundo ya un 70 y en el tercero pónganse un 40, porque no hay tiempo para estudiar, ¿no? O sea, tienen otras materias también y eso es lo malo de Quali es larguito. O sea, si van a estudiar recién, lo siento, pero no sé si les vaya a ir también, porque son hartos casos, sí, son hartos casos. Por ejemplo, el caso de titulación que he dado, a ver, ¿cuántos casos de titulación habrían? Uno es ácido base fuerte, ¿no? Es uno. Luego ácido débil, base débil, ácido fuerte. Ácido débil, base fuerte, ahí ya serían 3. Pero por ejemplo los dipróticos, ya diprótico base fuerte es otro caso. Luego una base que necesite 2 funciones para neutralizarse con un ácido fuerte, ya serían 5 casos.
mezcla de ácidos, 6 casos. Y hay un séptimo caso que yo añadiría cuando, por ejemplo, les he dado de práctica eso del fosfito ácido, ¿no ven? Entonces, son 7 casos. Que van a haber variaciones, sí, van a haber variaciones, y eso ustedes tienen que ver cómo varían. Y ahí, digamos, van a perder, por lo menos, si analizan bien, quieren hacerlo bien, digamos, van a perder 2 días, o un día si son muy cracks, digamos. Y en nosotros, redos, otro día. Este último ejercicio, no sé si quieren, les voy a pasar el documento, obviamente. Eso, lo voy a subir al WhatsApp, más no al Classroom, ¿ya? Porque en el Classroom, el Inge me puede seguir, este ejercicio del pasado, cómo responder, me puede decir, ¿ya? Entonces, WhatsApp nomás, lo voy a subir este documento. Y ya eso, pues chicos, entonces, estudien, tienen tiempo todavía, ¿no? Pero no para sacarse, van a estudiar recién, desde ahorita, desde cero. Para un 30, digamos. Estudien teoría, dismutación, qué es un onfolito, qué es la diferencia entre una pila, una celda galvánica, ¿no? Esas preguntas clásicas siempre entran, ¿ya? ¿Qué más? Teoría, no dejen de lado. A ver, ¿qué parcial? Creo que valió 40%, 30%. Eso. En la titulación les he dicho, ¿no ve? Háganse un mecanismo solo para reemplazar valorcitos, ¿no ve? Les va a servir, chicos, les va a servir. Como les digo, el anterior semestre el INGE solo ha visto que ustedes sepan nomenclatura. Por ejemplo, este ácido sulfídrico, ¿no ve? Muchos lo han tomado como ácido sulfúrico, otros como ácido sulfuroso, y eso le molesta al INGE. Y es que al final tienen la razón, o sea, ya están en tercer semestre y que se equivoquen. Bueno, no creo que se hayan equivocado, yo creo que más que nada se han debido poner nerviosos y pues por eso se han debido a la rápida hacer. Te da poco tiempo a veces, ¿no? Pero por eso también les estoy dando las claves. Redox es probablemente que sí va a ser uno repetido, difícil que entre uno inventado. Ahora sí entra el que he resuelto hoy día, también han visto tan sencillo al final de cuentas, solo que el enuncio parece feo, pero no es difícil. Y estudien nomás, porque en realidad en el tercer parcial vas a necesitar de las celdas, de las redes, va a entrar eso, necesariamente. ¿Y qué más? Y también va a entrar ácido base, pues algo de soluciones tampón en los diagramas logarítmicos va a entrar. El anterior semestre en el tercer parcial no entró extracción, y es un tema menos para ustedes, por ahí esta vez se repita, no sé, por ahí avanza el link, si avanza, pues vamos a meter un tema amplio. Y bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta, chicos, respecto a cualquier cosa o solo acabo la reunión? ¿Tiene el examen del anterior semestre o sí? Sí, pues, o sea, prácticamente lo hemos resuelto todo del anterior semestre. Las teorías. Las teorías no las tengo. Esas sí que no las tengo. Porque esto que les he pasado es decir, pues, de lo que algunos chicos me han mostrado. Es que, como ya es en cualquier rato, por lo menos, si en el presencial, por ejemplo, en los auxis, yo sé ver que les toman fotos a sus exámenes de link, pero no hay casos, ¿no ve? Entonces, justo yo también tenía mis cosas que hacer, mis clases que pasar y no he podido estar. Entonces, las teóricas no las tengo, chicos, pero les voy a enviar una listita. Ya voy a buscar conceptitos y les voy a decir, esto va a entrar más o menos. Entonces, ustedes, eso también, es que ahora teóricas son pues elección múltiple y a veces elige una palabra le cambia. Entonces, o sea, no nos engañemos, no van a ser conscientes, yo creo, la mayoría de dar sin un cuaderno de examen, ¿no? Pues, seguramente va a estar a su derecha, a su izquierda, su librito, su cuadernito, entonces, anótense, pues, tómense el tiempo ahora, porque no se van a arrepentir de sus
documentos, que esa es la salvación. El INGE nos está pasando documentos de él. O sea, eso antes decir era pues un milagrazo, todos felices, ahora no. Los felices quizás sería molestar, decir tienen todos a mano y no responden, ¿no? Entonces, eso, anótense, tómense el tiempo así, que es un ampolito, que es una base fuerte, base débil, según el INGE, ¿no? En sus palabras, y seguramente en las selectivas algo cambiará una palabrita, un él en vez de un en, o algo así. Entonces, sí van a aprovechar, ¿ya? Ya, chicos, si no les cansaré más bien estudien y que les vaya bien, chicos. Nos vemos dentro de una semana, más o menos una semana y algo, para comenzar con complejos, ¿sí? Se cuidan, chicos, hablamos. Chao, Oxy, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Oxy. Chao. Chao, 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 chao.